Eric, apúrate que tienen que hacer el video. Ok, Cami ya está. Todavía no. Bueno, avísale. Cami, ¿estás? Van a empezar a grabar. Ay, sí, ¿le avisaste a Ailu? No, ¿le avisás? Dale. A él en cuanto te comprometete con los trabajos. Sí, ya va, pará que le digo a los chicos. Dale, Cerati, metele. Dale, voy, están todos, ¿no? Sí, Champion, dale. Perfecto. Sí. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, seguramente alguno de ustedes se preguntó ¿qué fue la ilustración? Para el colegio tal vez. Bueno, les vamos a explicar. La ilustración o iluminismo fue un movimiento intelectual europeo que se desarrolló entre los siglos XVII al XVIII. Tuvo su epicentro en Francia, extendiéndose por otros países como por ejemplo Alemania o Gran Bretaña, por casi 100 años. Fue una etapa de avances extraordinarios y brillantes en los rubros científicos, filosóficos, económicos, políticos y hasta artísticos de la edad moderna. Es por esto que se llama también como el siglo de las luces, en el que además se desarrollaron nuevas herramientas como la enciclopedia creada en Francia. Ahora vamos con Ailu. Bueno, sus rasgos característicos fueron el empirismo, la enfatización del papel de la experiencia y evidencia, el racionalismo, que fue la creencia en el progreso intelectual, científico, cultural y económico, la crítica al antiguo orden y la práctica laicista, ateísmo. Defendió la razón como un medio para obtener una verdad objetiva sobre toda la realidad y que la argumentación... ¿Cómo sigue? Resumieron muy mal, che. Fundamental es que la razón... Entonces, la argumentación fundamental es que la razón podría liberar a la humanidad de la superstición y del autoritarismo religioso, que habría llevado al sufrimiento y muerte de millones de personas, salvando la humanidad de la ignorancia para formar un mundo mejor y combatir la tiranía. Es decir, podría mejorar mucho la calidad de vida si se implementa un modelo crítico a lo que rodea al ser humano. Bueno, se reconoce que este movimiento se desarrolló con fuerza, libertad y variabilidad luego de la guerra de las religiones entre protestantes y católicos ortodoxos. Esta guerra duró entre el siglo XVI y XVII y terminaría con la separación del gobierno y la iglesia, además de conllevar a múltiples guerras más, como por ejemplo las burguesas, que también potenciarían la influencia del movimiento. Después, el ideal iluminista se expandiría en la burguesía a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como reuniones en las que participaban intelectuales y políticos, exponiendo y debatiendo sobre el principal tema del movimiento, descubriendo el papel de la razón en la transformación y la mejora de todos los aspectos de la vida humana. Y si no estoy muy equivocado, sigue la señorita Barchada, ¿no? Exacto, nada Mejía. La ilustración fue causante de muchas cosas, como la revolución estadounidense, que luego sirvió de ejemplo para otras revoluciones de América, también influenciadas por el iluminismo, además de la revolución industrial y francesa. Económicamente, fue causante del capitalismo. Los burgueses se dieron cuenta de su poder político y económico teniendo más presencia en el Estado, dejando de este modo en un plano subalterno a los aristócratas. Las sociedades adhirieron más a sus ideales. Establecieron cosas que son muy importantes al día de hoy, como la democracia, los derechos humanos, el capitalismo, la ciencia. Con esto podemos decir que fue uno de los movimientos que más impacto tuvo en nuestra sociedad y que más influyó. Para empezar, debemos entender qué estaba pasando en las colonias y en Reino Unido antes de que este suceso ocurra. Las colonias en esa época no tenían mucha influencia inglesa, por su situación geográfica y económica no les servía mucho la corona. Por esta razón, las colonias tenían mucha libertad a la hora de hacer decisiones, y de esta manera fueron creciendo económicamente. Por otro lado se encontraba Reino Unido, que acaba de salir victorioso en la guerra de los 7 años contra Francia y España. Ahora debía recuperar el dinero perdido por la guerra y por las expansiones territoriales. De este modo,
se interesó en sus colonias de América, ejerciendo ahora mucho poder sobre ellas. Donde anteriormente nunca había puesto muchas limitaciones, ahora tenían muchos impuestos abusivos y muy caros. También tenían limitaciones políticas, sorpresivamente se estaban quedando sin libertad. En ese mismo siglo, las ideas iluministas estaban tomando gran importancia. Las colonias iban adquiriendo sus ideas, hasta entender que estaban en contra de lo que hacía la corona inglesa, que era todo lo contrario a lo que decía la Ilustración, comenzándose una revolución. Aún podemos ver las cosas que de esto reflejadas en la realidad, ya que el iluminismo creía y pensaba en el rechazo de la revelación divina y la tradición, o sea que no creía que la religión debía afectar o intervenir en la política. Justamente Estados Unidos nació como un país laico. Creía en el crecimiento de la administración del comercio y las ciudades. Creían en el progreso, algo que los ingleses no permitían con tantas leyes e impuestos sobre ellos. Por eso Estados Unidos progresó tanto económicamente luego de la independencia. Ilustrados franceses como Montesquieu, Voltaire o Rousseau creían en la democracia, la división de poderes, la libertad política y la tolerancia religiosa, algo que Estados Unidos creía en la independencia. Por eso, al independizarse, comenzaron con una democracia, dividiendo sus poderes como en la actualidad. Otros ilustrados economistas franceses creían en que la riqueza provenía de la tierra y que el Estado no debía intervenir en esta, algo que Reino Unido hacía. Luego, Adam Smith también tenía las ideas de que el trabajo traía las riquezas, creía en la ley de oferta y demanda. Por último, que la búsqueda de intereses económicos individuales fortalecía la economía colectiva. En estas cosas se basa la economía de Estados Unidos. Primero, antes que nada, debemos saber que los ilustradores eran los escritores, científicos, periodistas y reformadores sociales. Estos pertenecían a la nobleza y los sectores medios. Quienes se destacaban en ideas políticas eran John Locke. Fue quien ejerció una influencia decisiva sobre los filósofos iluministas, contribuyendo a disparar la gloriosa revolución, que acabó con el absolutismo monárquico de Inglaterra. Escribió 2 tratados sobre el gobierno civil, en la que desarrolla la idea de contrato social, la cual fue desarrollada por Thomas Hobbes. Para John, las relaciones sociales eran naturales y anteriores al contrato social, pero el poder para gobernar provenía de la voluntad de hombres libres, los cuales le ponían límites. Charles de Secondat, barón de Montesquieu. El espíritu de las leyes distingue 3 clases de gobierno: las repúblicas, la monarquía y el despotismo. Él creía que el sistema inglés, con sus 3 poderes divididos, ejecutivo, legislativo y judicial, era un ejemplo a seguir, pues había logrado limitar y controlar el poder real, asegurando mayor libertad y seguridad para el Estado. Denis Diderot fue destacado en los 28 tomos de la enciclopedia. Esa obra, la dirigida junto con Jean Guy Albert, se basaba en la confianza en la ciencia y el progreso, la secularización del saber y la búsqueda de cambios. Sus explicaciones cuestionaban a las autoridades políticas y religiosas de la época, motivo por el cual fue considerado peligroso y debió enfrentar innumerables prohibiciones. Jean-Jacques Rousseau, nacido en Ginebra, su obra Discurso sobre los orígenes de la desigualdad de la humanidad plantea que el hombre en su estado primitivo era feliz y que la civilización lo corrompe. Esto sucede por mantener la propiedad privada. La gente adopta las leyes y gobernantes. Al hacer esto, se precipitaron no a la libertad, sino a las cadenas. En el contrato social trata de armonizar la libertad individual con la autoridad gubernamental, proponiendo una nueva forma de legitimar al gobierno. Rousseau sostenía que para restablecer la justicia perdida debía celebrarse un contrato social
que cambiaría las reglas de convivencia para establecer otras fuentes de soberanía, poder. Cada ciudadano entrega sus derechos al gobierno a cambio de la garantía de su vida y su propiedad. Según Rousseau, cada individuo debía someterse por decisión propia a la voluntad general, única fuente de soberanía. Ideas en economía. Francois Quesnay, creador de la fisiocracia, sostenía que la riqueza provenía de la tierra, rechazando la teoría mercantilista que ponía el acento en el dinero como elemento primordial de la economía. Creía en el libre juego de la oferta y la demanda, descreyendo de la participación del Estado. Para Quesnay, la única actividad económica generadora de excedentes era la agricultura. Por otra parte, sostenía que la nobleza debe contribuir al desarrollo agrícola, invirtiendo capitales en el campo. Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, sostuvo que era el trabajo el que constituía la verdadera riqueza de una nación. Defendió la libertad económica individual y el libre comercio internacional, al mismo tiempo que condenó al mercantilismo y al control estatal de la economía y los monopolios coloniales. Influencia de los pensadores en Estados Unidos. Estas ideas influyen en que los Estados Unidos apoyaron mucho las ideas de estos pensadores, ya que estos proponían la razón, igualdad y libertad. Los historiadores franceses como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que creían en la democracia, la división de poderes, la libertad política y la tolerancia religiosa, algo que los Estados Unidos creía en la independencia. Al independizarse comenzaron con una democracia dividiendo sus poderes como en la actualidad. Bueno, espero que esta toma salga bien. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias que vinieron desde la Revolución Estadounidense? Estados Unidos trajo el ejemplo revolucionario, ya que ellos fueron los primeros en subir al escenario. Impulsados por el iluminismo, los burgueses e intelectuales decidieron que los ingleses debían parar ahora mismo, imponiendo religiones y cobrando impuestos abusivos. Los ingleses querían un poquito más de dinerillo. Pero ellos no sabían lo que les pasaría. Sus colonias se independizarían, e incluso mucho mejor les iría. Una gran economía se levantaría, la política se restauraría y la sociedad tolerancia religiosa habría. Para 1810 en Argentina el ejemplo yo les serviría para empezar la revolución de mayo y a los españoles tirar del caballo. De hoy se perciben los efectos de aquella revolución, como el capitalismo o el propio Mercadona. El laicismo abrió las puertas a muchas más religiones. Satanismo moderno o budismo son solo algunas versiones. En la política se instauró la democracia.
pesar de que esto pasó a ser relativamente poco tiempo, sirvió para derrocar al Jorge III. Qué bueno, no quedó tan mal. Bueno, si quieren, suscríbanse, denle like y si quieren hagan otras cosas con el canal. Upa, me olvidé de mi novia.